Mateo 20, 17 al 19 dice así: Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje tan importante en el libro de Mateo. Te pido, como lo oramos esta mañana, que nos des un corazón sensible para escuchar tu voz. Nos des un corazón arrepentido al escuchar el mensaje. Y nos des un corazón agradecido para nuestra vida diaria. Y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En el capítulo 7 del libro de Hechos encontramos uno de los relatos más importantes de la iglesia primitiva, y eso es la historia del primer mártir cristiano, Esteban. Es el primer hombre que murió por su fe en Cristo Jesús. El libro de Hechos nos dice que Esteban era un hombre joven, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y poder, nos dice Hechos 6, y estaba haciendo milagros y prodigios entre el pueblo. Ahora, las autoridades judías no le gustaban que Esteban estaba predicando el evangelio, que estaba haciendo milagros. Entonces intentaron de debatir con él, intentaron de refutar todos sus puntos, pero no pudieron. El libro de Hechos dice que no podían debatir con su sabiduría que él tenía, la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, como no pudieron debatir con Esteban, lo acusaron de blasfemia y lo llevaron ante las autoridades judías. Y en ese momento, ante las autoridades judías, Esteban no defendió su caso, Esteban no se quejó, Esteban empezó a predicar. Y eso está grabado en Hechos capítulo 7, lo puedes leer, es un sermón, una predicación bastante detallada, y lo que está haciendo Esteban es está dándole a estas autoridades judías toda la historia del pueblo de Israel. Empieza con Abraham, les cuenta de Isaac, les cuenta de Jacob, de Moisés, de David, de Salomón, y les va contando esta historia, y su punto es el siguiente. Él les dice a las autoridades judías: tal como sus padres mataron y rechazaron a todos los profetas que Dios les envió, ahora ustedes están haciendo lo mismo al matar a Cristo Jesús. Lee conmigo Hechos 7, 51 al 52. Las palabras finales del sermón de Esteban dice así: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Son palabras fuertes de Esteban ante las autoridades judías. Se está diciendo: sus padres rechazaron los profetas y ustedes mataron al mayor profeta, Cristo Jesús. Y obviamente las autoridades judías se enfurecieron al oír esto. Hechos 7:54 dice: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Continúa la historia, es fascinante. Hechos 7:55, pon atención. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿hizo qué? Fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. En ese momento, Esteban logra ver lo que muchos no ven o no alcanzan a darse cuenta, y eso es lo siguiente: es que Jesucristo es alguien lleno de gloria y lleno de esplendor. Jesucristo está en los cielos, sentado a la derecha de Dios, y es digno de toda alabanza, de todo honor y de la vida misma.
Y esto hace enojar a las autoridades judías. Hechos 7:57, continúa la historia. Dice así: entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrarlo. Imagínate la escena. Una multitud llena de odio e ira rodeaba a Esteban. Están enfurecidos por su proclamación que Cristo es glorioso. Gritan, se tapan los oídos, lo agarran a fuerza, agarran piedras del piso para arrojárselas a Esteban. Y aquí ocurre algo asombroso, y es lo siguiente, que Esteban no huye, Esteban no intenta defenderse, Esteban ni siquiera suplica por su propia vida. En cambio, lo que hace Esteban es entregar su espíritu a Jesús. Mientras llueven las piedras, mientras los insultos y los gritos lo rodean por todas partes, Esteban está en paz absoluta, en paz con su situación, en paz con sus enemigos, e incluso él ora por sus enemigos. Hechos 7:59, continúa la historia. Y mientras lo apedraban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué historia tan maravillosa. Al leer esto no puedo evitar preguntarme, ¿cómo? ¿Cómo puede alguien permanecerse allí y soportar que lo apedreen hasta la muerte? ¿Cómo puede un hombre mantener la calma ante tanta violencia? ¿Y cómo es capaz de entregar su vida de forma tan absoluta? Iglesia, llegué a esta conclusión: que Esteban no soportó su muerte porque fuera extraordinariamente fuerte. Esteban no mantuvo la calma ante una multitud enfurecida porque él fuera muy valiente. No. Esteban no murió en paz con sus enemigos porque hubiera aprendido a dominar sus emociones tampoco. Iglesia, Esteban se mantuvo firme porque él contempló al Rey glorioso. Él contempló la misma gloria de Cristo Jesús. Él vio los cielos abiertos. Él vio la belleza de Cristo resucitado, Cristo en su trono, Cristo en el lugar que le corresponde. Y al verlo, Esteban fue capaz de entregarse por completo y de proclamar a Cristo con valentía y de ir a su muerte en paz. Iglesia, debemos nosotros contemplar la gloria de Cristo con la misma profundidad con la que lo hizo Esteban. Debemos reconocer la gloria de nuestro Señor si queremos perseverar en esta vida hacia la que sigue. Si tú contemplas la gloria de Dios, verdaderamente la contemplas, te das cuenta qué tan glorioso es, va a cambiar tu manera de vivir. Va a cambiar la manera en la cual tú sufres incluso. Va a cambiar la manera en la cual tú esperas por algo más. Hoy en día se habla mucho del reavivamiento en las iglesias. Iglesia, si queremos un reavivamiento aquí, empecemos con contemplar la gloria de Dios. Empecemos con contemplar la gloria de Cristo Jesús. Y este pasaje en Mateo 20, ojalá te ayude a contemplar su gloria. Y mi oración esta semana, lo que he estado clamando con Dios, es que por lo menos una persona se vaya de aquí contemplando la gloria de Dios. Y si Dios hace eso, el Espíritu Santo hará una obra maravillosa entre nosotros. Si una persona se da cuenta de lo glorioso que es Cristo Jesús, y ojalá tú seas esa persona. Ahora, en ese pasaje, Mateo 20, vemos
tres maneras en las cuales él destaca la gloria de Cristo. La primera, vemos que Cristo es glorioso en su soberanía. Segundo, veremos que Cristo es glorioso en el sufrimiento. Y finalmente veremos que Cristo es glorioso en su victoria sobre la muerte. Glorioso en soberanía, glorioso en sufrimiento y glorioso en la victoria sobre la muerte. Y es por eso que le titulé este mensaje, Nuestro glorioso Cristo. Nuestro glorioso Cristo. Veamos entonces el primer punto, que Cristo es glorioso en soberanía. Mateo 20, 17, leámoslo una vez más. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Ahora, este pasaje es la tercera y última predicción de Cristo sobre su muerte y su resurrección. Cristo ya nos dijo 2 veces anteriormente que él iba a morir. A la primera vez lo dijo un poquito, no se entendía mucho. La segunda vez estuvo más claro. Esta tercera vez es la vez más clara, la predicción más clara que Cristo da acerca de su muerte. La da, como nos dice Mateo, en camino a Jerusalén. Esto es significante, te voy a dar un poco de contexto para que entendamos. En esta época, Eva estaba a punto de empezar lo que nosotros le llamamos la Semana Santa, la celebración de la Pascua. Entonces había mucha gente que tenía que atravesar y ir a Jerusalén para celebrar el festival de la Pascua. Ahora, si no sabes qué es el festival de la Pascua, déjame te cuento. El festival de la Pascua es una celebración judía en la cual conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. De seguro bien lo recuerdas, el libro de Éxodo nos cuenta una historia de cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba esclavizado en Egipto. ¿Por cuánto tiempo? 400 años. Mucho tiempo de ser esclavizado. ¿Y qué sucede? Dios manda a Moisés para liberar el pueblo de Israel. El faraón no quiere liberar al pueblo. ¿Qué sucede? Dios manda plagas tras plagas tras plagas para castigar la desobediencia de Faraón y para demostrar su poder. Y luego manda una última plaga, y esa última plaga, ¿quién sabe cuál es? Es el ángel de la muerte. Y esa plaga Dios mandó para matar a cada primogénito de cada hogar en la tierra de Egipto, ya sea egipcio o judío. Ese ángel iba a matar cada primogénito de cada casa. Ahora, Dios hace algo asombroso y nos lo dice en Éxodo capítulo 12, Moisés lo detalla ahí, que había una manera de escapar este castigo. Y la única manera de escapar el ángel de la muerte era si el pueblo de Dios mataba un cordero perfecto, un cordero inmolado, lo mataba, tomaba su sangre, pintaba su sangre en su puerta, y al hacer esto, el ángel de la muerte al venir a Egipto sabrá, esta casa está cubierta por la sangre del cordero. Ahora recuerden todos esos detalles porque es muy importante. Y de aquí viene el nombre la Pascua. En inglés se entiende un poquito mejor the Passover, porque el ángel pasaba acerca o pasaba por encima de la gente el festival de la Pascua. Esto se estaba celebrando cuando Jesús estaba yendo a Jerusalén. Esto es algo de detalles, del contexto que es muy importante que nosotros sepamos, ¿ok? Ahora, continuemos, te voy a dar un detalle más del contexto y luego lo vamos a ir desahogando. Empieza así este pasaje. Dice, Jesús dijo, ahora subimos a Jerusalén. Esa palabra ahora, gracias, en el versículo 18, es muy importante. Otras traducciones la traducen como, miren, vamos a Israel. O más tradicionalmente, he aquí, vamos a Israel. Esta era una de las palabras favoritas de Jesús para agarrar la atención de sus discípulos. Mateo la usa demasiado y significa, pongan atención, que les voy a decir algo muy importante. Miren esto, no se pierdan de esto. Y lo que le sigue, en verdad es muy importante.
Jesús agarra a sus discípulos y dice, miren, vamos a Jerusalén. Pongan atención que voy a Jerusalén. Escuchen esto, no se pierdan esto. Vamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes, entregado a los gentiles, se burlarán de él morirá en la cruz. O sea, Jesús lo que está haciendo, está demostrando su divinidad, está demostrando su soberanía. ¿Por qué? Les está diciendo a los discípulos exactamente lo que le va a suceder. Jesús no está hablando como un profeta, adivinando a ver si eso es lo que pasa. Jesús no está diciendo eso y como coincidencia, sí pasó. Mucha gente dice que Jesús era simplemente un hombre rebelde, que empezó una rebelión y luego murió. Que fue casi un accidente. No, esto fue muy a propósito. Jesús está declarando absolutamente todo lo que le va a suceder. Él está hablando como el soberano Dios del mundo entero. Iglesia, Cristo en la cruz siempre fue el plan. Él no murió ahí por accidente. No fue por causas externas que Cristo acabó en la cruz. Fue su plan. Y siempre era su plan para salvarte a ti y para salvarme a mí. Ahora, podemos ver que ese siempre fue su plan si estudiamos el Antiguo Testamento. Veremos cómo el sacrificio siempre era el plan de Dios, empezando con Adán y Eva. Vamos a empezar desde el principio. Adán y Eva, ¿qué sucedió? Pecaron ante Dios, ¿verdad? Inmediatamente después de pecar se sintieron culpa y vergüenza, específicamente por su desnudez. Se dieron cuenta que están desnudos. ¿Y qué hace Dios? Él viste a Adán y Eva con pieles de animales para cubrir su vergüenza. ¿Cómo Dios puede vestir a alguien con piel de animal sin antes matar a ese animal? O sea, la primera cobertura del pecado se logró mediante de la muerte de un sustituto. Una vida inocente fue entregada para cubrir a personas culpables. Y eso es en Génesis 3. Pero claro, ese sacrificio no fue suficiente para cubrir todo el mundo. Sigamos viendo en el Antiguo Testamento, ahora Génesis 22, la vida de Abraham. Ustedes conocen a Abraham. Abraham, un hombre ya viejo o grande en edad, Dios le promete un hijo. Finalmente Dios le da un hijo que se llama Isaac. Y luego Dios le dice, oye Abraham, necesito que mates, sacrifiques a tu hijo Isaac. Isaac, lleno de fe en Dios, dijo, ok, está bien, te lo voy a sacrificar. Lleva a su hijo Isaac a la montaña. Está a punto de entregar el cuchillo a su corazón. Cuando Dios lo para, Dios lo detiene. Abraham alza la vista y ve un carnero enredado en los arbustos. Un sustituto. Dios exige un sacrificio y Dios proveyó ese sacrificio. Si estás viendo cómo Dios siempre exige sacrificio y siempre lo da. Pero aún así, este sacrificio no fue suficiente. Ahora, si pensamos también en la Pascua, que se describe en Éxodo, te lo acabo de contar, Dios anuncia su juicio. La única forma de escapar ese juicio es en la sangre de un cordero sin mancha. El cordero muere para que la gente pueda vivir. Pero aún así, ese sacrificio no fue suficiente. Más tarde, Dios establece un sistema de sacrificios en el que ordena ofrecer corderos sin mancha para cubrir los pecados del pueblo. Entonces, el pueblo de Dios fue instruida, traigan un cordero sin mancha, pongan sus manos sobre él, simbolizando que te estás entregando tus pecados a ese animal inocente va a morir y tus pecados van a ser cubridos por ese año. Entonces, año tras año, cordero tras cordero, sangre tras sangre, sacrificio tras sacrificio, la gente traía corderos sin mancha. Pero claro, ni siquiera esos innumerables sacrificios eran suficientes para cubrir a toda la humanidad. Te la vuelvo a pintar, toda la escena, toda la imagen. Desde el primer animal sacrificado en el jardín, pasando por el carnero en la montaña con Abraham, el cordero de Pascua en Éxodo, los sacrificios de la ley, Dios siempre exigió un sustituto
perfecto e inmaculado. Pero ninguno de estos sacrificios bastó para salvar y redimir plenamente a la humanidad. No, había otro sacrificio mayor. Y ese sacrificio, claro, usted y yo sabemos que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús estaba en camino. Esa es la soberanía de Dios, que siempre fue el plan que haya un sustituto para los pecados y para los culpables. Ahora, si esto no es suficiente evidencia que siempre era el plan de Cristo ir a la cruz, déjame te apunto a los profetas. Los profetas también declaraban que Cristo iba a morir en la cruz. Lucas nos cuenta de esta manera este mismo relato. Lucas 18:31 dice lo siguiente. Dice así: miren, tomando aparte de ella, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán, ¿qué? Todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ahora, con más énfasis, Cristo Jesús dice, vamos a Jerusalén, se va a cumplir lo que yo ya planeé, se va a cumplir lo que mis profetas dijeron. Ahora, hay muchísimas de esas profecías, no te las puedo dar todas, pero déjame darle algunas muy claras. Si los estás anotando, bueno, a ver si puedes, porque voy rápido. Pero esas son profecías que se encuentran años, 100 de años después de la crucifixión de Cristo. Por ejemplo, Zacarías 9:9 nos dice que Él entraría en Jerusalén montado en un asno. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:16, que sus manos y sus pies serán traspasados. Salmo 22:18, que sus vestiduras serían repartidas y se echarían suertes. Isaías 53, que será traspasado por nuestras transgresiones, que permanecería en silencio ante sus acosadores, que estaría entre los transgresores. Salmo 69, que le darían a beber vino agrio. Éxodo 12:46, que no le quebrarían ningún hueso. Isaías 59, que sería burlado y escupido. Isaías 53:9, que sería sepultado entre los ricos. Salmo 16:10, que resucitaría de entre los muertos. ¿Te das cuenta que siempre fue el plan? Desde el Antiguo Testamento, desde Edén hasta Abraham, de Egipto hasta la ley, desde los profetas hasta este mismo instante, todo ha ido conduciendo a este punto crucial, a esta marcha final. Todo apunta a Jerusalén, todo apunta a la cruz de Jesús, a su muerte. Iglesia, te lo vuelvo a decir, esto siempre fue el plan. No había un plan B. No había alternativa. Cristo así lo planeó. Cristo así lo predijo. Y ahora, lo más asombroso de esto es que Cristo se entregó voluntariamente a esta muerte. Lee lo que escribió Mateo en su relato. Marcos en su relato. Marcos 10:32 dice lo siguiente. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba, ¿qué? Delante de ellos. O sea que Jesús, otra vez se lo digo, no fue por accidente que Él murió en la cruz. No fue por casualidad. Él siempre sabía en su soberanía, en su completa autoridad divina, que Él iba a morir de esta manera. Iglesia, este es nuestro glorioso Cristo. Este es nuestro Señor soberano. Y gracias a su gloriosa soberanía, tal y como nos dice el libro de Hebreos, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. La soberanía de Cristo. Pero déjame dentro de este punto darte 5 puntos de aplicación. Primero es que tú fuiste santificado por su sacrificio. Tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Yo merezco la muerte. Tú mereces la muerte. No había nada que iba a cubrir mis pecados más que la sangre de Cristo Jesús.
Y en su soberanía, su completo control de todo, antes que empezara el mundo, Él sabía, Joel necesita la sangre de mi hijo. Sebas necesita la sangre de mi hijo. Chava necesita la sangre de mi hijo. Y en su soberanía, Él planeó que su hijo, Cristo Jesús, muriera en esa cruz y derramara su sangre para ti y para mí. Entonces tú, pecador, yo, pecador, ahora soy santificado. ¡Qué buena noticia! ¡Qué gloriosa noticia! Que ya no estoy condenado a la muerte, ya no me condena mi pecado, sino que ahora me paro firme en la rectitud y la santidad de Cristo Jesús. Por su sacrificio, que siempre fue ordenado que iba a suceder. Eres santificado por su sacrificio. Segundo punto de aplicación, confía en la soberanía de Dios antes de ti mismo. Confía en la soberanía de Dios antes de ti mismo. Si Dios dispuso la cruz, el acontecimiento más injusto y doloroso de la historia, para bien, entonces Él hará lo mismo con tus situaciones. Yo sé que estás confundido por lo que te está pasando en la vida, no entiendes por qué. Dios sabe por qué. Y Dios lo va a tornar para bien, nos dice el libro de Romanos. Entonces nosotros tenemos que confiar en su soberanía, no confiar en nosotros mismos. Tercer punto, tenemos que confiar en su bondad en medio de nuestro sufrimiento. Tenemos que confiar en su bondad en medio de nuestro sufrimiento. Yo creo que todos hemos pasado algún tipo de sufrimiento en esta vida. Ya sea la muerte de un familiar, la enfermedad de nosotros mismos o de alguien con quien amamos, pérdida de trabajo, algo. Todos hemos pasado alguna tragedia, algún sufrimiento. Y sí o no, en esos momentos, es muy difícil ver la bondad de Dios. Es muy difícil en medio de tus lágrimas decirle a tu alma, alaba a Dios porque Él es bueno. Pero iglesia, si en medio del sufrimiento más doloroso que había existido en la historia humana, que es la cruz, Dios estaba trabajando para tu bien, entonces lo está haciendo ahorita mismo en medio de tu sufrimiento también. Dios es bueno si sufres o si te gozas. Dios es bueno. Cuarto punto de aplicación es que descanses en lugar de resistirte. Descansa en su soberanía. En nuestra cultura se predica mucho, el mundo predica, tú tienes el control. Tú lo puedes lograr por tu propia cuenta. Tú puedes ver, si quieres algo, decláralo, alcánzalo, tú puedes. No puedes. Nunca has estado en control de tu vida, nunca lo estarás. Dios está en control de tu vida. Así que para de resistir su soberanía. Descansa en su soberanía. Descansa en su control. Te la pinto de una manera muy sencilla, algo chistosa. Yo le digo a mi esposa con frecuencia, ¿qué se siente no pensar de los biles? Porque ahorita está muy enfocado en los niños. Entonces yo pago todo, yo me encargo de todo. ¿Qué se siente? Y dice, no, sí pienso. Y claro que sí lo piensa. Pero ahorita mi esposa Mari está bajo de mi control, entre comillas. Ella puede descansar. No se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque sabe que yo voy a encargarme de todo y que todo va a estar bien. O de seguro antes también hemos ido, no sé, en vacaciones o en viajes y yo planeando todo en mi mente y Mari me acompaña y ella va. Y descansa y no se preocupa. Y de seguro tal vez a ustedes les ha sucedido lo mismo, ya sea esposo o esposa. Tú vas, no te preocupas porque sabes que alguien está en control. Lo mismo con Dios. No te preocupes. Dios está en control. Y Dios es bueno, ¿sí o no? Y si Dios es un Dios bueno y Él está en control de tu vida va a ser buena. Todo se va a tornar para tu bien. Así que descansa. Para de resistir su soberanía.
Y último punto de aplicación bajo de este primer punto es que respondas con fe, no con miedo. La respuesta correcta, iglesia, ante la soberanía de Dios es fe en Dios. Ya no temas. Ya sé que la vida está algo complicada, no sabes cómo vas a pagar las cuentas o cómo le vas a dar de comer a tus hijos, cuándo vas a comprar la casa, cuándo se va a resolver ese drama familiar. Tú confía en Dios y Él lo hará. Cristo es glorioso en su soberanía. Siempre planeó morir por ti y lo hizo. Gloria a Dios. Segundo punto, Cristo es glorioso en sufrimiento. Cristo es glorioso en el sufrimiento. Este pasaje de Mateo, nos cuenta por lo menos 5 maneras en las cuales Cristo sufrió cada una de esas cosas peor que la anterior. Y veamos juntos cómo Cristo es glorioso en medio de este sufrimiento. Mateo 20, 18, 19. Lo leemos una vez más. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Y ahí está el primer sufrimiento de Cristo. Esa palabra entregado también se puede traducir como será traicionado. En el griego se entiende igual. El Hijo del Hombre será traicionado ante los sacerdotes y los escribas. Y tú conoces el relato de la vida de nuestro Señor. Quien traicionó a Cristo Jesús fue Judas. Así que al final, el hombre que entregó a Jesús a sus enemigos no era un enemigo. Era su amigo. Era su discípulo. Era un hombre que vivió con él por 3 años, que lo vio hacer milagros, que experimentó su bondad y su gracia de primera mano. Y este hombre, Judas, traicionó a Jesús por 30 pedazos de plata. ¿Y sabes cuánto vale 30 pedazos de plata? Son como $300. Por $300 traicionas a uno de tus mejores amigos para ser condenado a la muerte. Entonces el primer sufrimiento que sufre Cristo es la traición. Es el corazón roto por esa traición. Y además fue traicionado una vez más. Mateo nos dice que fue entregado a los gentiles. Fue traicionado a los gentiles. ¿Quién traicionó a Jesús a los gentiles? Fueron los judíos. Los judíos a quien Jesús vino a salvar. A quien Jesús vino a ministrar, a sanar, a hacer milagros, a hacer maravillas entre los judíos. Y los judíos traicionan a Jesús, a los gentiles. Recuerda, iglesia, Jesús es Dios. Jesús también es hombre. Y Él sintió esta pena. Él sintió este quebranto en su corazón de ser traicionado por su amigo y por su pueblo. El segundo sufrimiento que sufre Jesús es la condena. Mateo 20, 18. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. Las autoridades judías tuvieron un juicio y decidieron Jesús es culpable y merece la muerte. ¿Cómo puede ser el inocente, puro, sin pecado Hijo de Dios culpable? Obviamente no lo es. Pero aquí Jesús está sufriendo la injusticia. Él está sufriendo el saber que Él es inocente, pero aún así fue declarado culpable. Imagínate la ansiedad si un día viene la policía a tu casa, te arresta por un crimen que no hiciste y te condenan a la muerte. Estarías espantado. O sea, lleno de ansiedad, lleno de desesperación. Intentarás limpiar tu nombre, declararte inocente, pero Jesús no hace eso. Isaías nos dice que se queda sin hablar. Y eso es exactamente lo que hace Jesús, pero por dentro yo creo que está sufriendo esa injusticia. Tercera cosa que Cristo sufre es la burla. Es la burla. Las Escrituras nos dicen que la gente se burlaba de Cristo Jesús. La gente decía, tú que vas a destruir el templo y lo vas a resucitar en 3 días, sálvate a tú mismo. Los ladrones crucificados a su lado también se burlaban de él. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo, sálvate a nosotros. Cristo, que es Dios, sufre burlas
y humillación a las manos de su propia creación. El siguiente sufrimiento que él padeció fue el azote. Versículo 19. Y lo entregaron a los gentiles para burlarse de él y lo azotaron. El azote era una tortura romana en la cual el criminal o el delincuente lo desnudaban, lo ataban a un poste que estaba como así de alto, o sea, lo agarraban y le daban de latigazos. No era látigo alguno, era tenía una mano de madera, pedazos de piel largos, y al final de esos pedazos de piel tenía pedazos de hueso o de metal o de madera. Entonces te imaginas, con cada golpe, con cada latigazo, la piel se va destacando de su cuerpo. La piel se está jalando cada vez. Y la costumbre romana era dar 39 latigazos, porque no querían accidentalmente matar al delincuente con el latigazo 40. Así que te imaginas el dolor que pasó nuestro Señor Jesús. Cada golpe, arrancando más piel. Cada golpe abriendo los nervios en su espalda, aquí en sus ribs, sus costillas. Es un sufrimiento grave. Y aún así Jesús no dijo nada. Y el sufrimiento final que padece Cristo es la crucifixión. Es claro que morir crucificado es algo muy doloroso. Es algo que dura mucho tiempo. Estás en agonía por mucho, mucho tiempo antes de morir. Tus pulmones empiezan a fallar, paras de respirar, empiezas a ver cosas que no están. O sea, es una muerte muy brutal. Y eso la pasó Cristo Jesús. Pero a pesar del tormento físico, Cristo también está pasando un tormento espiritual. Está colgando por lo menos 3 horas en oscuridad completa, nos dice, lo leímos esta mañana en el libro de Marcos. Por 3 horas hubo completa oscuridad. En esa oscuridad Cristo está solo, aislado de todos. Ni siquiera puede ver la cara de su madre para consolarle. No puede ver a sus amigos que están ahí. Y peor de todo, no ve y no siente al Padre. Está completamente solo, completamente abandonado. Es por eso que dice, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? El tormento de estar solo por 3 horas antes de morir, de estar separado de la presencia del Padre por 3 horas y estar cargando la culpa del pecado de toda la persona, de cada persona en la humanidad. Ese es un tormento verdadero. Ese es un sufrimiento, y lo digo glorioso, y es glorioso porque Cristo sufrió todo eso por ti y por mí. Cristo sufrió la traición de sus amigos y un corazón roto. Cristo sufrió la condena y la injusticia. Cristo sufrió las burlas. Cristo sufrió los látigos. Cristo sufrió la crucifixión para que tú un día no sufras nada ante el Padre. Para que tú un día no sufras la ira del Padre, sino que te pares recto delante de Él. Es un sufrimiento glorioso. ¿Quién más va a dar su vida de esa manera por ti? Nadie más que Cristo Jesús. Nadie podría más que Cristo Jesús. Y mi exhortación para ti con ese punto es el siguiente. Este momento en la cruz y todo lo que le precedió es una demostración de un amor perfecto. Cristo en la cruz es un amor perfecto. Así que deja de buscar el amor en otros lugares. No encontrarás amor perfecto en el mundo. No encontrarás amor perfecto en el trabajo. No lo encontrarás en las drogas o el alcohol. Ni siquiera en tu esposa o en tu esposo. El único amor perfecto que podemos alcanzar es el amor de Cristo Jesús, y lo demostró en la cruz. Y si uno, como humanos, de seguro algunos de ustedes sentados quieren ese amor perfecto,
Buscan ser aceptados, buscan ser perdonados, buscan tener paz en su corazón, buscan tener algo de esperanza. No lo vas a encontrar en ninguna otra parte más que en Cristo Jesús. Amor perfecto, paz perfecta, esperanza perfecta, perdón perfecto. Todo está en Cristo Jesús. Ya para de buscarlo en otras partes, iglesia. Solo se encuentra en Cristo. Así que te ruego que descanses. Descanses en su sacrificio. Ya para de buscar. Está en Cristo. Él es glorioso en su sufrimiento, ¿sí o no? Y finalmente vemos que Cristo es glorioso en victoria. Lo vuelvo a decir, Cristo es glorioso en victoria. Amén. Versículo 19. Lo azotarán, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. El sufrimiento de Cristo no es su fin, iglesia. Cristo resucitará. Cristo planeó soberanamente que Él resucitará en gloria. Cristo predijo que iba a resucitar en gloria y ciertamente Cristo resucitó 3 días antes de ser matado. Y al hacerlo, Cristo pone fin al pecado, derrota a la serpiente de una vez y por todas. Cristo sale victorioso. Parece que ganó la muerte, parece que ganó el pecado, parece que ganó Satanás, pero el victorioso es Cristo. ¿Y acaso no dijo Jesús en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Así que mi exhortación para ti, iglesia, es deleítate en la gloria de la victoria de Cristo Jesús. Párate firme en su victoria. Y te lo digo como dijo Pablo a los tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. La muerte no gana en tu vida. El pecado no ganará en tu vida. Tus circunstancias no te van a ganar. Tal y te pares en la victoria de Cristo Jesús. Tal y te arrepientas de tus pecados. Tal y pongas toda tu fe, toda tu confianza, toda tu dependencia en Cristo Jesús. Párate firme en su victoria. Y Cristo es glorioso en soberanía. ¿Cuántos dicen amén? Es glorioso en sufrimiento, amén. Y es glorioso en su victoria. Ahora quiero acabar con una advertencia para nosotros. Si continúas leyendo Mateo 20, Cristo les cuenta todo lo que les acabo de contar a sus discípulos. Les está mostrando su gloria a través de su soberanía, su sufrimiento, su victoria. ¿Y qué hacen los discípulos? Si tienes tu Biblia abierta, lo puedes leer inmediatamente. ¿Qué sucede? Otra vez empiezan a discutir de quién estará a su diestra. Viene la mamá de uno de los discípulos. ¿Cuáles de mis hijos van a estar a tu lado derecho, a tu lado izquierdo? O sea, inmediatamente después de haber recibido este mensaje de la gloria de Cristo Jesús, esos hombres se vuelven a enfocar en sí mismos. O sea, no entendieron. No le suplicaron a Cristo, dinos más de tu gloria, dinos más de su sufrimiento. No, empezaron a pensar en su propia gloria. Empezaron a pensar en sí mismos. O sea que se les olvidó todo. No lo entendieron. Lucas nos dice de la siguiente manera, después de acabar ese relato, Lucas 18:34. Pero ellos no comprendieron nada de esto.
Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que les decía. O sea, mi advertencia para ti, iglesia, sí lo escuchaste, sí dijiste amén, pero no se te olvide al salir de estas puertas. Deja que esto cambie la manera en cual tú vives. Ya seas un niño de 7 años que estás aquí, Cristo es glorioso y debe cambiar tu vida. A un anciano que está aquí, Cristo es glorioso y debe de cambiar tu vida. No seas como los discípulos que escucharon las palabras pero no entendieron las palabras, que se volvieron a enfocar en sí mismos. Deja que Cristo sea el enfoque total de tu vida y no seas como esos discípulos que no lo entendieron hasta ya más tarde. Es mi advertencia para ustedes. Cristo es glorioso. Y como dije al principio, si queremos que esta iglesia tenga algo de reavivamiento, si queremos que nuestro país cambie, si queremos estar finalmente en la presencia de Dios, empecemos con contemplar su gloria. John Owen escribió un libro que se llama La Gloria de Cristo, te lo recomiendo, pero hay un pasaje, no recuerdo muy bien, no lo tengo en mis notas, pero en la cual él dice, si no estás contemplando la gloria de Cristo ahora, ¿por qué piensas que la vas a poder contemplar en el cielo? En otras palabras, si no estás pensando en su gloria, si no la estás alabando ahorita, si no dejas que su gloria cambie tu vida, ¿cómo lo vas a hacer en el cielo? Si el cielo es la gloria de Cristo Jesús. Contempla su gloria, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje en el libro de Mateo, en el cual aprendimos que tú eres glorioso en tu soberanía, eres glorioso en tu sufrimiento y eres glorioso en tu victoria. Ayúdanos a no ser como los discípulos que escucharon esas palabras pero no lo entendieron y siguieron en sus vidas sin entender el significado. Déjanos mejor tener corazones arrepentidos y a corazones que contemplan tu gloria todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, al responder a ese mensaje, vamos a alabar a Dios, cantar de su gloria y cantar para su gloria. Y si necesitas oración, estaremos en la parte de atrás para orar.